El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va de camino, atraviesa la región de Galilea. Dice que no quería que nadie lo supiera porque iba dando enseñanza a sus discípulos. Jesús les habla acerca de su muerte, cómo va a ser entregado en manos de los hombres, que van a crucificarlo, le darán muerte, pero después resucitará. Esto no lo entendían ellos, porque ellos creían que iban a Jerusalén, porque Jesús iba a proclamar rey. Y ellos sentían que iban a reinar juntamente con él, de una manera terrenal, carnal, pagana. El pueblo de Israel estaba bajo la opresión del Imperio Romano. Anhelaban ser liberados de esa esclavitud, de esa opresión, de tantos impuestos que tenían que pagar. El pueblo esperaba los tiempos de David, de Salomón, de paz, de abundancia, de prosperidad. Ellos esperaban que el reino de Israel irrumpiera con toda su fuerza, como en otros tiempos. Por eso es que no preguntaba nada, porque tenían miedo que no fuera así. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutían por el camino. Mientras Jesús viene hablando de que será entregado, de que será rechazado, entregado a la muerte y de que resucitaría al tercer día, los discípulos vienen hablando de quién de ellos era el más importante, quién de ellos era el mayor. Imagínate, mientras Jesús, con dolor en su corazón, habla de su pasión, de su muerte, ellos están peleando los lugares. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? Entonces Jesús se sentó, llamó a los 2 y les dijo: si alguno quiere ser primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Esta es la clave. Esta es la clave para ser grande, para ser el mayor, para ocupar el primer lugar delante de Dios, no delante de los hombres. Si tú quieres ser grande a los ojos de Dios, humildad, sencillez, sé el último y sé el servidor de los demás.
Eso es lo que Dios valora. Cómo sirves, cómo apoyas, cómo promueves a la otra persona. Y no que la aplastes, y no que le hagas sentir tu autoridad, tu dominio, que tú eres el que mandas, que tú eres el que decides. Delante de Dios no va así. Delante de Dios es la humildad, la sencillez, el servicio, lo que marca la grandeza de una persona. Y eso es lo que Jesús hizo. Siendo Dios, no retuvo para sí las prerrogativas de Dios, sino que se despojó, renunció, se anonadó, se rebajó. Siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre, para enriquecernos con su pobreza. Dios nos ha engrandecido, Dios nos ha servido, Dios ha dado la vida por cada uno de nosotros. Hermano, si tú tienes autoridad, eso es lo que has de hacer. Para eso te la dio Dios, para que sirvas, para que promuevas, para que sepas administrar los dones y las gracias de Dios, no para que te sirvas de ella, no para que te enseñoríes, no para tener a todos bajo tus pies, no para someter, no para esclavizar. La autoridad se te ha dado para que administres debidamente las gracias y los dones de Dios, para que seas el último, para que engrandezcas a los demás, para que los sirvas. Cada uno evalúe, cada uno examínese. Tú promueves, tú sirves, tú engrandeces al otro, a los que están bajo tu autoridad, o los aplastas, los controlas, los dominas, los sometes, los humillas, los rechazas, los desprecias. Mal uso de la autoridad, mal uso. La autoridad es servicio, es promoción, es liberación, es apoyo, es ayuda para las demás personas. Ojalá que sepamos usar correctamente la autoridad que Dios nos dio, porque si lo hacemos bien, de seguro que Dios nos dará más gracias. Si no, pues nos será quitada. Y tendremos que dar cuentas de ese mal uso de la autoridad. Imagínate tener autoridad para servirse a uno mismo, para buscar la adulación, para buscar, ¿verdad?, la fama, para buscar el honor, que los demás me tengan en estima. Para eso no es. Para eso no es. Jesús la utilizó para el servicio, para la salvación, para la liberación, para honrar y glorificar al Padre Celestial. Jesús mismo dice que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. Estamos para servir. Estás para servir a Dios, al reino y a los hermanos. A los hermanos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Los niños y las mujeres, recordemos que no eran contados, estaban relegados, marginados. Pero en cambio Jesús viene a dar plenitud a la ley. Jesús tiene la última palabra. Y Jesús nos hace a todos iguales. Jesús no hace excepción de personas. Jesús no relega a nadie. Jesús no margina a nadie. Jesús nos ama. Y Jesús ama a los niños, a los que eran despreciados, rechazados, a los que no contaban ni eran tomados en cuenta. Jesús dice que lo puso en medio de ellos a un niño, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe.
Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Hermano, Dios no quiere que despreciemos a nadie. Dios no quiere que rechacemos a nadie. En el Evangelio del domingo antepasado, decía que si uno se enoja, si uno rechaza, si uno aborrece a su hermano, tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios. No podemos humillar, rechazar, relegar, despreciar a nadie, y menos a alguien que es del agrado de Dios, y menos a alguien que sirve a Dios, a nadie. Jesús dice que lo que hagamos con el más insignificante, lo habremos hecho con Él. Así es que guardémonos, cuidémonos de despreciar a alguien, de relegar a alguien, marginar a alguien, porque no las veremos con Jesús. Te la verás con Jesús, que es nuestro defensor, que es el defensor de la raza humana, que es el defensor de los pobres, de los desvalidos, de la viuda, del huérfano, del rechazado, de los marginados. Jesús es defensor, Jesús es abogado, Jesús es intercesor. No nos está permitido relegar a nadie, rechazar a nadie, humillar a nadie. Jesús nos manda aún amar, promover, apoyar al más desvalido, aquel que parece el más insignificante. El reino de Dios entonces no se trata de someter, de esclavizar, de controlar. El reino de Dios se trata de servir, de promover, de apoyar, de ayudar, de amar. Eso es lo que Jesús nos pide. Es la forma en la cual Jesús quiere que reinemos, sirviendo. Aquí está el Rey sirviéndonos, ahí en la cruz, pagando por nosotros, por nuestros pecados. Ahí está el Rey ofreciendo su sufrimiento por nuestra redención, por nuestra purificación. Él es el modelo de la manera en la cual Jesús quiere que tú y yo reinemos, y no al estilo mundano, sometiendo, controlando, humillando, despreciando, atemorizando, buscando la fama de los demás, que nos tengan en gran estima. No, sirviendo a los demás. Continuemos con nuestra celebración.